La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 6, parte 3. En una primera reacción, él y Urantiano se aproximó a la boca de lo que suponía otro pasadizo, pero al asomarse le fue imposible distinguir nada en absoluto. Todo se hallaba sumido y dominado por una tiniebla espesa. Curiosamente, la luminosidad amarillenta que rodeaba a Sinué resultaba bruscamente interrumpida en el umbral mismo del supuesto acceso a la fortaleza. Introduciendo la cabeza y el tórax por la apertura, extendió sus brazos, pero no logró palpar paredes, escalinatas o suelo algunos. Aquello era lo más parecido al vacío, solo la corriente de aire se había hecho más intensa y fría. Al retirarse del interior de la mastaba, permaneció pensativo, sin perder de vista el negro acceso. Una vez más, solo había un medio de salir de dudas: aventurarse en la torre. Había que armarse de valor y cruzar aquel cuadrado. Y un familiar cosquilleo en las entrañas le anunció nuevos e inminentes peligros. Sinué no tardaría en hacer frente al primer contratiempo. Después de sujetar su espada al cinto, inspiró profundamente y, aferrándose a los cráneos laterales que delimitaban la cuadrada oscuridad, se dispuso a saltar al interior de la base del gran torreón. En realidad, no sabía qué iba a encontrar al otro lado, ni siquiera si sus pies hallarían sustentación alguna, pero había que hacerlo. Elevó su pierna derecha, introduciéndola en las tinieblas, y cuando se hallaba a caballo sobre el muro, a punto de pasar la otra pierna, un crujir de osamentas le hizo volver el rostro. Quedó paralizado. A su espalda, procedente quizás del otro lado de la mastaba, había irrumpido un nutrido grupo de aquellas criaturas enanas y monstruosas. Dios mío, los medianes. Al momento, otra sucesión de chasquidos, proveniente esta vez del lado opuesto, vino a unirse a las pisadas de aquel pequeño ejército de rebeldes que avanzaba hacia él. Inmediatamente surgió ante Sinué una segunda tropa de seres de enormes cabezas y brazos desproporcionados. De un salto abandonó la abertura y, separándose del muro, rescató la espada del cinto, blandiéndola en actitud defensiva. Al empuñar el arma, los medianes se detuvieron. Sinué, girando sin cesar sobre sí mismo, trató de no perder de vista a las criaturas, pero, tras aquel primer y aparente momento de duda, reanudaron su lento pero decidido caminar hacia el Urantiano. A su paso, las calaveras volvieron a astillarse, rompiendo el silencio con una sobrecogedora trepidación. Cuando se hallaban a poco más de 10 metros, el Soror, con la garganta seca por el miedo, observó cómo aquella multitud alargaba sus brazos hacia él, dispuesta, sin duda, a capturarle. Y en su memoria apareció entonces una perdida imagen, la de la pesadilla sufrida en la Casa Azul poco antes de que se viera envuelto en tan penosa aventura. Fuera de sí, con la hoja de la espada vibrando, se dirigió entonces al grupo que había irrumpido en primer término. Estaba dispuesto a no dejarse atrapar, incluso si fuera necesario, a morir en la lucha. Al verlo cargar contra ellos, los medianes interrumpieron nuevamente su marcha,
y una de las criaturas que avanzaba en cabeza se destacó unos pasos, clavando la mirada de sus negros ojos en el excitado humano. La penetrante mirada y la innegable audacia del rebelde, que parecía aguardar impasible el golpe fatal de la espada iluminadora, causaron en Sinué un efecto inexplicable. Se detuvo frente al pequeño ser y, desconcertado, mantuvo el arma por encima de su cabeza, atento al menor movimiento sospechoso. Pero el median, abriendo el reducido orificio que hacía las veces de boca, exclamó: «Nada puedes hacer, extranjero. Entrégate a la fuerza de Belcebú, nuestro jefe». Y extendiendo sus larguiruchos brazos, le invitó a entregar la espada. Tal y como había imaginado, aquellas decenas de monstruos de cabezas en forma de pera invertida, de piel oscura y correosa, y con el círculo negro y rojo en el pecho, símbolo de Lucifer, eran los servidores de Belcebú. Eso significaba que la torre se hallaba habitada y que Nietir debía encontrarse prisionera en alguna de aquellas 6 plataformas. La confirmación de sus sospechas y el recuerdo de su amiga encendieron de nuevo la ira del investigador, quien, por toda respuesta, descargó un violento mandoble sobre el cráneo del median, y las letras que formaban la hoja se hundieron en la cabeza de la criatura, partiéndola en 2. El rebelde cayó fulminado, mientras Sinué, describiendo grandes círculos con el arma, se arrojó sobre el compacto grupo, dispuesto a pelear hasta el último aliento. Las criaturas retrocedieron y algunas, probablemente tan asustadas como el Soror, tropezaron entre sí rodando sobre las osamentas. Animado por la desordenada fuga de los rebeldes, atacó nuevamente, destrozando de un tajo a 2 de los medianes más próximos. Pero cuando se disponía a cargar sobre el resto, el segundo contingente, que había seguido avanzando por su espalda, hizo presa en sus piernas, cintura y hombros, derribándole de espaldas sobre las calaveras. Desde el suelo, el Uranchiano siguió golpeando con la espada iluminadora, hiriendo a varios de los medianes que se habían arrojado a decenas sobre su cuerpo. A pesar de sus patadas y mandobles, de sus convulsiones y hasta cabezazos, la superioridad numérica de sus adversarios terminó por inmovilizarle, y la espada saltó finalmente de entre sus manos. Sinué siguió bregando por zafarse de aquella montaña de repulsivos seres, pero firmemente sujeto por decenas de manos, sus movimientos fueron perdiendo fuerza y efectividad, y al poco, agotado, tuvo que someterse. Y ocurrió lo inesperado. Inexplicablemente, los medianes le soltaron, haciendo un círculo a su alrededor, y el caído y atónito Sinué descubrió, flotando sobre él, a su espada iluminadora. Por un momento, la oportuna aparición le infundió nuevos ánimos, y creyendo que los rebeldes se retiraban atemorizados, se incorporó veloz en busca del arma que le entregara Solonia. Extendió los brazos hacia ella y, cuando estaba a punto de tomar la empuñadura, la hoja celeste, dirigida por una fuerza invisible, hizo un brusco movimiento alejándose. Los rebeldes abrieron entonces el cerco y Sinué, en su afán por recuperarla, se precipitó tras ella.
La espada, tras un corto vuelo, había ido a clavarse sobre uno de los medianes muertos por el libro anciano. Cegado por su deseo de hacerse con el arma que podía permitirle reanudar el combate, intentó empuñarla por segunda vez. Pero antes de que sus manos alcanzaran la guarnición, la espada saltó del cadáver y su hoja apuntó directamente al rostro de Sinué. Este, perplejo, se detuvo. La punta se hallaba manchada de una especie de sangre negra y pastosa, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, se disparó hacia el soror y la N se clavó en sus ojos. Con un alarido de dolor llevó sus manos a la hoja, luchando por arrancarla. Sin embargo, lo único que logró fue herirse nuevamente con el filo de las letras. Tambaleándose, sintió como las fuerzas escapaban de su cuerpo, y una frase grave y lejana retumbó en su memoria al tiempo que se derrumbaba. Pero escucha mi advertencia, hijo de Urantia, aquel que la emplee para la violencia, que solo espere violencia. Un agudo dolor en los ojos, el mismo que le había derribado al pie de la torre de Amón, le hizo volver en sí, y el corazón de Sinué se encharcó de angustia. Todo está oscuro. Aquellas primeras palabras fueron acompañadas de unos imperceptibles sollozos, y el desdichado investigador comprendió que no se hallaba solo. Llevó sus manos al rostro y los dedos tropezaron con algo rígido y frío, algo que permanecía clavado en sus ojos. Lo exploró y a su mente acudieron prestas las imágenes de la N que había formado parte de la hoja de la espada iluminadora y el final de su lucha contra los medianes rebeldes. Dios mío, musitó al comprobar que la letra seguía incrustada en ambos ojos. Aquella era la causa de su ceguera. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? El dolor cedió lentamente y el miembro de la escuela de la sabiduría se incorporó a medias, palpando primero el suelo sobre el que había recobrado el conocimiento. Aunque su visión se hallaba totalmente perdida, reconoció enseguida las aristas y las inconfundibles perfiles de las calaveras sobre las que había caminado en su aproximación a la fortaleza. Aquellos cráneos, sin embargo, parecían firmemente soldados entre sí. De rodillas, siguió examinando el pavimento, corroborando además que todos y cada uno de los restos habían sido dispuestos con sus descarnados rostros hacia arriba. Aquello aún le alarmó más. Sin duda no se trataba de los alrededores del fortín, donde las osamentas habían sido abandonadas de cualquier forma. En aquella misma posición de rodillas, alargó su mano derecha hacia el negro vacío que le rodeaba en busca de algo que le permitiera identificar el lugar, y sus dedos tropezaron. Las yemas tentaron nerviosamente y en Sinué se hizo una luz. Eran cabellos. Siguió palpando con vehemencia, comprobando que, en efecto, se trataba de unos cabellos largos y sedosos, y temblando de emoción, aproximó su otra mano a aquella cabeza. Sus dedos recorrieron entonces las facciones, deteniéndose con emoción en los ojos. Dios mío, estaban húmedos, arrasados por las lágrimas. Sin poder contenerse, exclamó con voz quebrada: Nietiv.
Unas manos suaves y delicadas salieron al encuentro de las suyas, tomándolas con fuerza, y aquellos sollozos que habían acompañado el despertar del Uranchiano se hicieron más intensos y entrecortados. La mujer, de rodillas frente a Sinué, se arrojó en sus brazos abrazándole. Nietiv, Nietiv. El joven solo acertaba a repetir el nombre de su compañera y ésta, incapaz de responder, dominada a un tiempo por la alegría del reencuentro y la profunda desolación que le inspiraba el estado de su amigo, se limitó a hundir el rostro en el hombro del miembro de la logia, dejándose arrastrar por aquel torrente de confusos sentimientos. Sinué, acariciando sus cabellos, dejó que se desahogara. Cuando la mujer se tranquilizó, el Soror, tras secar sus mejillas, le rogó que empezara por el principio. ¿Cómo había sido capturada? ¿Dónde se hallaban? Las explicaciones de Nietiv no fueron muy extensas. Cuando se vio arrebatada en la cámara dorada, la presencia de unas criaturas monstruosas, semejantes a Vana, el median rebelde que les indicara la dirección de Dalamachia, provocó en ella un desmayo fulminante. Al volver en sí, se hallaba en aquel mismo lugar. Desde entonces, concluyó Nietiv, solo he vivido para este momento. ¿Dónde estamos? ¿Qué clase de cárcel es esta? Dices bien, Sinué, repuso la hija de la raza azul con amargura. Según la criatura que nos acompaña en esta celda macabra, los tres nos hallamos bajo el dominio de Belcebú, en una fortaleza que llaman la Torre de Amón. Entonces, murmuró el Uranchiano, comprendiendo que había sido conducido al interior del fortín. Todos nuestros esfuerzos por recuperar los archivos secretos. La mujer guardó silencio. Fue una significativa respuesta. Todo, en efecto, parecía perdido. Sinué, cayendo en la cuenta de las últimas frases de su amiga, preguntó de nuevo: ¿es que nos acompaña alguien? Nietiv tomó entonces el brazo del ser que permanecía en pie junto a la pareja y, aproximándolo a su compañero, puso en contacto la mano de la criatura con la de Sinué. Al palparla, el Soror se estremeció. Siguió recorriendo la áspera piel del larguísimo y famélico brazo hasta acertar a tocar la cabeza. Al comprobar la forma y dimensiones de la misma, retiró sus dedos asustado ante lo que tenía delante. ¿Un median? Sí, confirmó la mujer en tono tranquilizador. Un viejo amigo nuestro. Se trata de Vana. ¿Vana? ¿Pero por qué? Esta vez fue la pequeña criatura la que habló. Poco a poco irás comprendiendo que Belcebú no perdona, y yo, según nuestras leyes, cometí un error al indicaros el camino hacia los hombres Pi. Además, tu flecha de hielo me ha marcado para siempre. No te comprendo, intervino Sinué. Nietiv le ayudó a ponerse en pie y, conduciendo sus manos, las depositó sobre el pecho de Vana. Al tocarlo, experimentó una clara sensación de calor. Sus dedos se deslizaron sobre el tórax del median al tiempo que recordaba cómo las fauces de hielo de Samej, la serpiente, habían dejado sobre el escudo circular de Lucifer un total de 72 hendiduras por las que brotaron unos misteriosos rayos escarlatas. No es posible, exclamó al comprobar
cómo las citadas hendiduras se habían cerrado, sustituyendo el emblema del maligno por el triple círculo de Micael. Lo es, Sinué, replicó el median. Ahora, con la bandera del soberano de Nevadón sobre mi pecho y voluntad, me he convertido en un proscripto para Belcebú y su gente. Como vosotros, solo espero mi definitiva muerte. ¿Como nosotros? ¿Qué quieres decir? A una indicación de Ñetiv, Vana guardó silencio. La mujer, en un intento por desviar la atención de su compañero de la dramática revelación apuntada por el median, le suplicó que fuera él quien relatara ahora cuánto le había acontecido desde su separación. Comprendiendo que algo grave sucedía, obedeció, pasando a informarle sobre su extraño encuentro con su doble del espejo, sobre las incidencias en la antecámara funeraria y en la cripta de los 3 féretros, así como sobre su aventura en la cámara acorazada de Dalmacia, su posterior vuelo hacia el Sol Negro y la aproximación a la torre con el fatídico combate final. Al terminar su relato, Sinué, llevando sus manos a la N que había provocado su ceguera, concluyó visiblemente decaído. Todo, en fin, se ha perdido. Hemos fracasado, Ñetiv, con un hilo de esperanza en su voz, repuso después de un corto silencio. Puede que no, Sinué, puede que no. Alertado por aquella insinuación, el Uranchiano buscó el rostro de su amiga. ¿En qué estás pensando? Si no he entendido mal, explicó la mujer dirigiéndose a ambos, los hombres Pi te revelaron que el gran tesoro, la pluma de Tot, solo puede ser interrogada por alguien que ostente la señal de Micael. Cierto, subrayó Sinué. Y tal y como aseguró Amen-em-Ap, no es menos cierto que los rebeldes, al menos hasta hoy, siguen ignorando la suerte de su maestro y caudillo, Lucifer. ¿Me equivoco? La pregunta fue dirigida en esta ocasión a Vana. Este asintió con la cabeza. Siendo así, concluyó su argumento, y puesto que solo tú, Sinué, conservas la marca de Micael, ¿por qué no aprovecharnos de dicha ventaja? ¿Aprovecharnos? ¿Cómo?, repuso el miembro de la logia sin comprender las intenciones de su compañera. Muy simple, pactemos con Belcebú. Si nos permite llegar a los archivos secretos, tanto él como nosotros podríamos conocer la parte de verdad que nos interesa. Sinué recordó cómo aquella posibilidad había planeado ya sobre su corazón en la cámara acorazada, y ahora la hija de la raza azul, lejos de rendirse, se había encargado de resucitarla, avivando así una remota esperanza. Sin embargo, el median, con un sentido más realista de las circunstancias, recordó a la pareja que, para poner en práctica tan difícil idea, primero había que salir de aquella celda. Vana tiene razón, apuntó Sinué, y tomando a su amiga por el brazo, le pidió que le guiara y detallara las características del lugar. No hay mucho que explicar, terció la mujer. Hemos sido encerrados en un reducido cubículo cuyos muros, techo y suelo están formados o cubiertos por cientos de osamentas como las que has podido palpar. Por sus cuencas, fosas nasales y boca, añadió la mujer
Con un estremecimiento brota una continua luz negra y roja. ¿Negra y roja?, le interrumpió el Soror. Sí, por cada una de las aberturas de esos macabros cráneos sale un cilindro de luz. El centro del mismo es de color granate y el resto, algo así como la envoltura, negro. El signo y emblema de Lucifer, exclamó Sinué pensativo. A continuación, interrumpiendo sus reflexiones, preguntó de nuevo: ¿en qué punto exacto de la torre nos encontramos? Según Vana, en la primera mastaba o plataforma, en la base de la fortaleza. Nietib, adelantándose a la siguiente pregunta, aclaró: la sede y trono de Belcebú están ubicados en la quinta o penúltima plataforma. ¿Y el gran tesoro? Nietib cruzó una mirada con Vana. El Median, sin perder su frialdad habitual, respondió así: olvida cualquier pensamiento de fuga, Sinué. Esto no es Dalamacia. Estamos en manos de Belcebú y solo él puede aceptar o rechazar el trato que ha sugerido Nietib. Está bien, replicó el Soror, que no era fácil de doblegar, pero ¿dónde está escondido el gran tesoro? Nietib y Vana no llegaron a responder. ¿Dónde?, insistió. La hija de la raza azul, tomando su mano, le suplicó silencio. Un estridente chirrido, procedente de uno de los muros, hizo volver el rostro a Sinué. ¿Qué es eso? Nietib, aproximándose al oído de su inquieto compañero, susurró: no lo sabemos. Los haces de luz que escapaban de una de las paredes han desaparecido. Parece como si... La hija de la raza azul no pudo continuar. El chirrido se hizo más agudo, llenando la celda y traspasando los oídos de la pareja como dagas invisibles. Y ambos, presa del dolor, llevaron sus manos sobre las orejas en un vano intento por evitarlo. El chirrido, al ganar en intensidad, fue transformándose en un aullido, y bruscamente, cuando creían que sus cerebros estaban a punto de estallar, cesó. Cada una de las osamentas que formaban aquel muro se tiñó de rojo como si un fuego implacable las devorase desde el interior. La pareja y también Vana notaron cómo una oleada de calor se desprendía de la pared llenando la celda. Al momento, una a una, las calaveras fueron cayendo convertidas en ascuas. Cuando el último cráneo rodó sobre el pavimento, en el lugar que había ocupado la pared, Nietib distinguió una silueta circular y de un rojo brillante. ¿Qué es eso?, preguntó temerosa. Vana, dando un paso hacia la extraña figura, respondió: el símbolo del universo. Belcebú se ha hecho con él. Ahora, añadió señalando la mitad superior del disco, domina el yin. ¿El yin?, terció Sinué, adivinando de qué se trataba. Vana sintió, y los uranchianos comprendieron que los rebeldes se habían apoderado del disco chino que había cambiado la suerte de Sinué cuando se vio invadido por las heridas. No hubo tiempo para más. Por detrás del Xinjiang surgieron varios rebeldes que, a empellones, lo sacaron del habitáculo. Sinué, desamparado, gritó el nombre de su compañera, buscándola con los brazos extendidos hacia el vacío. Sinué.
La respuesta de la hija de la raza azul y su lucha por desembarazarse de las criaturas que la conducían a escasos metros por delante de su amigo fueron inútiles. Dos de los medianes sujetaron entonces al iuranchiano, forzándole a caminar. Detrás, Vana, con sus brazos igualmente controlados por otros rebeldes, cerraba la comitiva. El Soror comprendió que empezaban a ascender por una especie de rampa, toda ella cubierta por osamentas dispuestas de idéntica forma a las que había palpado en la celda, con los rostros hacia arriba. Los centinelas forzaron la marcha, arrastrando a los prisioneros por un interminable corredor que recorría la torre en forma de espiral. Delante, ingrávido y silencioso, avanzaba el símbolo del Xin-Chan. Si el miembro de la Escuela de la Sabiduría hubiera conservado la vista, habría observado cómo, a su paso en los muros del estrecho pasadizo, todo él recubierto de cráneos, iba abriéndose un sinfín de pequeñas puertas de apenas 1,5 metros de altura. En el umbral se recortaban fugosas y curiosas las siluetas de otros medianes. Al fin, tras una penosa caminata, Sinue se sintió violentamente empujado hacia adelante, precipitándose sobre un suelo de cortantes aristas, al punto, cuando trataba de levantarse de aquel pavimento de calaveras, las solícitas manos de Nietiv acudieron en su auxilio. «Soy yo, ánimo, ¿dónde estamos?». La hija de la raza azul, bajando el tono de voz, le explicó que habían sido trasladados a una enorme sala circular y abovedada, decorada también con miles de aquellos restos humanos. De todas las cuencas, fosas nasales y mandíbulas partían millares de haces cilíndricos y luminosos, negros y rojos, que daban al recinto una siniestra claridad. Frente a ellos, sentados en 11 tronos que se alineaban en forma de semicírculo y que aparecían igualmente decorados con decenas de osamentas, les observaban otros tantos seres. Y Nietiv, aferrándose al brazo de su compañero, se estremeció. Sinue, ante los temblores y el súbito silencio de la hija de la raza azul, presintió que algo grave sucedía. «¿Qué ocurre? ¿Quiénes son esos 11 seres?», cuchicheó, inclinando su rostro hacia el de Nietiv. Pero la mujer no respondió. La criatura situada en el asiento central se levantó e, instantáneamente, en un indudable gesto de deferencia hacia él, el resto de los medianes hizo lo propio, permaneciendo frente a sus sitiales. Aquel ser, un median, en efecto, presentaba idéntico aspecto al de Vana y al de los demás rebeldes. Su única diferencia se hallaba en una larga capa roja que, al caminar, flotaba mansamente sin tocar el suelo. Aquella prenda, continuamente agitada por un viento inexistente, arrancaba de los enjutos hombros como si formara parte de la negra y rugosa piel del individuo. Bajo la gran cabeza, quizás algo más voluminosa que las de sus hermanos de tronos, colgaba una gruesa cadena de oro, y de ésta, justo sobre el emblema de Lucifer, una llave no menos considerable en relación a su escasa talla. Para Vana, que asistía indiferente a la aproximación del median, el singular comportamiento de los rayos luminosos al paso del que parecía el jefe
no constituyó motivo de extrañeza o alarma. Sí para Nietiv, que fue a refugiarse tras Sinué. Conforme caminaba, los cilindros luminosos que irradiaban las oquedades de las calaveras se extinguían formando un estrecho pasillo, y aquel pasillo le llevó justamente frente al miembro de la Gran Logia.